Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo módulo de Teoría de la Computabilidad. En este caso, en el módulo número 20, denominado Introducción a la complejidad de algoritmos. Los temas que vamos a presentar acá constituyen de alguna forma un barniz temático, una primera aproximación a tópicos que son muy relevantes, ¿sí?, dentro de lo que es ciencias de la computación y que se abordan en detalle en otras asignaturas que están enteramente dedicadas a esta temática, ¿sí?, tales como algoritmos y complejidad. Pero lo que vamos a introducir entonces son básicamente conceptos que nos van a permitir contextualizar algunas de las cosas que hemos visto a lo largo de los formalismos que fuimos presentando en la materia. Cabe señalar que las transparencias que vamos a utilizar acá se basan parcialmente en transparencias usadas en otras asignaturas, ¿sí?, particularmente en el curso de algoritmos y complejidad, ¿sí?, como mencionamos anteriormente. Entonces, vamos a hablar en general de lo que es la algoritmia. La algoritmia es el estudio del diseño y análisis de los algoritmos, ¿sí? Entonces, dentro de esta área temática de las ciencias de la computación, tenemos ciertos problemas centrales, ¿sí?, a estudiar, tales como la correctitud de los algoritmos, ¿sí?, que involucra ver cuándo finalizan los mismos y bajo qué condiciones, si obtenemos el resultado que deseamos a través de esos algoritmos, y cuál es la eficiencia que estamos teniendo. ¿Sí? En este caso estamos hablando de la cantidad de recursos que utilizamos. Hacemos referencia a lo que es el tiempo y lo que es el espacio. Algunos de estos conceptos también se han abordado en la asignatura estructura de datos, ¿sí?, donde se presentan justamente elementos referidos a orden de ejecución y temáticas relacionadas que no vamos a abordar en profundidad en este módulo. El análisis de los algoritmos, ¿sí?, ha sido planteado por distintos investigadores a lo largo de la historia. Y en particular, si nos vamos hacia atrás en el tiempo y pensamos en los primeros dispositivos mecánicos que aparecieron para resolver problemas algorítmicos, podemos encontrar que ya Charles Babbage, ¿sí?, que fue quien diseñó la máquina analítica y la máquina diferencial, que fueron los primeros proyectos, de alguna manera, mecánicos que trataron de resolver lo que era computar cosas, hablaban de que podían realizarse distintos tipos de cómputos para llegar a obtener un cierto resultado, ¿sí? Entonces, la pregunta que se podía plantear ya en esos momentos, apelando a dispositivos mecánicos, es ¿cómo lograr realizar un cierto cómputo en el tiempo más corto posible? ¿Sí? O sea que estamos hablando de una temática que viene ya desde los inicios de lo que son las ciencias de la computación, lo que es la prehistoria de la ciencia de la computación. Entonces, vamos a dar algunas definiciones previas antes de abordar concretamente el tema que nos compete hoy. ¿Sí? Vamos a hablar de que un problema computacional consiste, ¿sí?, en una caracterización de un conjunto de datos de entrada junto con la especificación de la salida deseada en base a cada entrada. O sea que conceptualmente lo que podemos entender es que un cierto problema computacional va a tener asociado, ¿sí?, un cierto conjunto de datos de entrada para los cuales queremos obtener un conjunto de datos de salida determinado. Entonces, ¿qué va a ser un algoritmo? Va a ser una secuencia determinada de acciones elementales y de pasos. Recordemos que los algoritmos son conceptos primitivos, era una noción primitiva dentro de nuestro enfoque, que transforma los datos de entrada en datos de salida, ¿sí?, con el objeto de resolver un determinado problema computacional. Mi algoritmo va a consistir de una secuencia de pasos, ¿sí?, donde podré representarlo esto, ya sea con una red de Petri, con una función recursiva parcial, ¿sí?, con una máquina de Turing, o en un lenguaje de programación, cualquier abordaje de los que conocemos para capturar la noción de algoritmo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos asociado a un problema computacional son, en general, una o más instancias, con lo cual hacemos referencia a valores particulares de los datos de entrada, ¿sí?, sobre los cuales yo aplico mi determinado algoritmo y obtengo un cierto resultado o datos de salida. ¿Sí? O sea, usamos en este contexto la palabra instancia. Un problema computacional se dice que abarca a otro problema computacional si las instancias del segundo pueden ser resueltas como instancias del primero en forma directa. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos en el problema computacional de multiplicar un número n por 350, ¿sí?, lo podemos ver que es un problema abarcado por el caso más general de multiplicar dos números enteros cualesquiera, n por m. ¿Sí? Es decir, que la noción de que un problema abarque a otro tiene que ver con una cuestión de especificidad, ¿sí? Si tenemos un caso más específico de un problema más general, estamos diciendo de alguna manera que el caso más general abarca al caso más específico.
Dos recursos importantes, ¿sí?, que van a aparecer al momento de analizar la complejidad algorítmica son el tiempo y el espacio, como ya mencionamos anteriormente. Y el problema en este caso es medir esto de forma objetiva, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer esto? Para analizar el tiempo yo podría ejecutar, ¿sí?, un algoritmo sobre una computadora con un cronómetro y medir cuál es el tiempo de ejecución. Pero esto va a ser relativo a una computadora particular. Si tengo una computadora cuyo procesador, ¿sí?, tiene ciertas características técnicas, va a tener un cierto tiempo de ejecución. Si tengo una computadora con un procesador más avanzado, quizás lo pueda ejecutar más rápidamente, ¿sí? Pero de alguna manera yo trato de desligarme del hecho de cuál es el circuito, cuál es el mecanismo electrónico que estoy usando, y quiero medir el tiempo de una forma más abstracta, ¿sí? Entonces, para analizar el tiempo, una cosa que podría computar es el número de operaciones que tengo que realizar, o el número de operaciones que debo ejecutar. De vuelta, en este caso, eso va a ser relativo a un lenguaje determinado, ¿sí? Si trabajamos con una máquina de Turing, yo voy a tener cierta cantidad de tiempo asociado a la ejecución de quíntuplas, mientras que si lo hago con una red de Petri para resolver el mismo problema, quizás, ¿sí?, para un mismo problema en particular, la red de Petri resulte más eficiente, pero viceversa, la máquina de Turing puede ser más eficiente que una red de Petri para otro problema diferente. O sea que lo que estamos viendo es que el lenguaje utilizado acá me está incidiendo. Entonces, en realidad, existen dos formas, ¿sí?, de analizar la eficiencia. Una de ellas es empíricamente, ¿sí? Yo realizo la programación de un algoritmo y corro diferentes tests con distintas entradas, distintas pruebas. Y otra manera de evaluar esto es teóricamente, ¿sí? Se determina matemáticamente la cantidad de recursos necesarios en función de la entrada, ¿sí? Es claro que para cada algoritmo la cantidad de recursos, ¿sí?, la memoria y el tiempo va a depender fuertemente del tamaño de la entrada, ¿sí?, del tamaño del input que yo tenga. Defino entonces funciones de cantidad de recursos en base al tamaño de la entrada. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad máxima de dígitos que voy a permitir? ¿Cuál es la cantidad máxima de elementos que voy a permitir que aparezcan en un vector? ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño máximo que puede llegar a tener una matriz? Etcétera. Todas estas funciones nos van a determinar una unidad de medida, ¿sí?, de los factores de complejidad algorítmica, ¿sí? Entonces, vamos ahora más concretamente a algunos puntos referidos a lo que es el análisis de algoritmos. Dado un cierto algoritmo A, el tiempo de ejecución, ¿sí?, T sub A de n, es la cantidad de pasos, acciones, operaciones o acciones elementales que debe realizar el algoritmo al ser ejecutado en una instancia de tamaño n, ¿sí? El espacio asociado a mi algoritmo A va a ser, para un problema n, va a ser la cantidad de datos elementales, ¿sí?, que el algoritmo necesita cuando es ejecutado por una instancia que tiene justamente ese tamaño n, sin contar la representación de la entrada, ¿sí? Entonces, estas definiciones que yo doy acá tentativas son ambiguas en dos aspectos. No especifico claramente cuáles son las operaciones o datos elementales que voy a usar, y dado que existe más de una instancia de tamaño n, ¿sí?, no está claro cuál de ellas es la que yo voy a tener en cuenta para mi análisis, ¿sí? Yo puedo tener un arreglo de tamaño n, por ejemplo, si lo quiero ordenar. No es lo mismo tratar de ordenar un arreglo cuyos componentes están totalmente ordenadas, ¿sí?, versus otro cuyas componentes están totalmente desordenadas. O sea, para dos instancias del mismo tamaño, puede ser que mi algoritmo se vea en mayores dificultades, ¿sí?, para resolver el problema que estoy planteando. Entonces, lo que suele suceder aquí es que se hacen análisis distinguidos en función de tipos de casos que yo quiero abordar, ¿sí? El caso del ordenamiento es un buen ejemplo. Se suele considerar, de alguna manera, dos formas alternativas, el peor caso o el caso promedio, ¿sí?, y eventualmente el análisis del mejor caso, ¿sí? Hablamos del análisis del peor caso cuando yo considero el máximo de la cantidad de recursos insumibles para todas las instancias, ¿sí?, de tamaño n. Para pensarlo de alguna manera, yo puedo pensar aquí en un arreglo que está totalmente desordenado, ¿sí?, y lo quiero ordenar. ¿Cuántos recursos necesito? En el caso del mejor caso, voy a considerar el mejor caso posible que puedo querer resolver, ¿sí? ¿Cuál es el menor costo que voy a pagar en cantidad de recursos? Por ejemplo, me dan un arreglo totalmente ordenado. Si considero la existencia de un arreglo promedio, donde algunas componentes están ordenadas y con la misma proporción hay otras desordenadas, es otra manera alternativa de analizar el problema, ¿sí? Y en otra forma, ¿sí?, diferente, también es lo que se llama análisis probabilístico.
Se considera cada instancia de tamaño n pesada por la probabilidad que tenga esa instancia de aparecer, ¿sí?, o de ser ejecutada. Todos estos conceptos, ¿sí?, muchos de ellos son presentados en otras asignaturas, tales como estructura de datos, y en este caso no vamos a abundar en mayores detalles al respecto. En general, ¿sí?, en ciencias de la computación se encuentra el análisis del peor caso, ¿sí?, como un punto de referencia, porque me da una cota superior sobre el total de recursos que van a ser insumidos por el algoritmo. No necesito conocer la distribución de probabilidades, y es más sencillo de resolver, ¿sí?, y en muchas situaciones el peor caso termina siendo el más probable. El tiempo de ejecución de un algoritmo lo voy a analizar teniendo en cuenta el costo de las operaciones elementales, los ciclos repetitivos y eventualmente la recursión, ¿sí?, si la utilizo como estructura de control para resolver un problema. ¿A qué llamamos una operación elemental? Va a ser aquella cuyo tiempo de ejecución esté acotado por una constante que depende únicamente de la implementación que yo esté utilizando, ¿sí? No depende del tamaño de la entrada. Por ejemplo, incrementar un número en 1, ¿sí? Por ejemplo, multiplicar dos números almacenados en registros, ¿sí? Lo consideramos como operaciones elementales. Entonces, si tomamos esta noción de operación elemental, lo que podemos hacer es utilizar ese número de operaciones elementales como punto de referencia porque no depende del tamaño de la entrada, ¿sí? Y en general voy a considerar la suma, la multiplicación, la asignación como distintas operaciones elementales, ¿sí?, que yo puedo llegar a aplicar. Algunas operaciones, ¿sí?, no pueden considerarse elementales, como por ejemplo escoger un cierto valor X encontrando el mínimo elemento dentro de un cierto arreglo, ¿sí? Es decir, yo acá estoy buscando un mínimo dentro de un arreglo de n componentes y por lo tanto esta acción depende del tamaño de la entrada, que en este caso es el arreglo, ¿sí?, que tiene n elementos, ¿sí? En este caso entonces no voy a decir que la operación de asignación va a ser elemental porque acá hay una operación de complejidad mayor, ¿sí? No es una operación elemental. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se realiza el análisis de tiempo en función de la teoría asociada a un algoritmo, ¿sí?, la formulación teórica del algoritmo? Yo tengo aquí un cierto algoritmo en un lenguaje imperativo, ¿sí?, para el cual tengo un cierto costo asociado a cada operación elemental, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, cada operación elemental, que es una asignación o una comparación, me cuesta un cierto costo C1, C2, C3, C4. En función de la estructura que tiene mi algoritmo, ¿sí?, si hay un ciclo for que va desde 1 hasta n-1, yo sé que todas las instrucciones que están aquí dentro van a ejecutarse n-1 veces, ¿sí?, en función del n. Por lo tanto, puedo estimar cuántas veces debo realizar cada operación elemental. En consecuencia, con este tipo de análisis tabular, donde yo distingo costo de operaciones elementales y veces que se va a ejecutar una cierta operación, yo puedo tener una estimación, ¿sí?, de los costos asociados a la resolución o a la ejecución de mi algoritmo. En la parte que sigue de este módulo, lo que vamos a analizar es lo que se conoce como tratabilidad de problemas computacionales, ¿sí?, que es un elemento que nos va a permitir llegar a entender, ¿sí?, y a pensar qué representan los problemas de tipo P y los problemas de tipo NP, ¿sí?, o las clases de problemas P y NP, pero eso es parte de la segunda parte de este módulo. Así que por el momento cerramos aquí. Muchas gracias.